Antes de empezar, suscríbete al canal, dale un me gusta al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me llamo Angelina Matos Hernández, aunque en Arandas, este rincón perdido entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, todos me conocen como Doña Nina, la bordadora. Tengo 81 años a cuestas, los dedos deformados por el reumatismo de tanto trabajar con aguja e hilo y la memoria tan filosa como machete de campesino. ¿Quién me ve ahora? Sentada en mi mecedora bajo el portal de mi casita llena de colores, repartiendo dulces a los nietos de las vecinas, jamás podría imaginar el peso de la historia que cargo conmigo desde hace casi 70 años. Nací en 1944, en una casita de tablas mal clavadas, allá en el rancho El Mezquite. Era un lugar tan apartado que, cuando llovía fuerte, el arroyo crecido nos dejaba aislados por días, llevándose todo lo que encontraba a su paso. Nuestra casa era sencilla: piso de tierra, un fogón de leña siempre encendido y un manantial de agua cristalina que corría detrás del terreno. No teníamos mucho, pero mi papá, Antenor, siempre repetía: mientras haya frijoles en la olla y un techo sobre nuestras cabezas, ya somos ricos. Mi papá era cortador de maguey. Salía de madrugada, con el machete amarrado a la cintura y el sombrero de palma calado hasta las cejas, y volvía de noche, cargando sobre los hombros los magueyes que vendía al intermediario. Era un trabajo duro y peligroso, entre víboras, pumas y revisiones, porque muchas veces cortaba sin permiso, pero a su modo era un hombre honesto, siempre ponía comida en la mesa y nunca dejó que nos faltara lo básico, ni a mí ni a mi hermano Juvenal, que me llevaba 7 años. A veces, al regresar, me sorprendía con un listón de colores para el cabello o un pedazo de dulce envuelto en papel de estraza. Pequeñas alegrías que iluminaban mis ojos en medio de aquella infancia sencilla. Mi mamá, Aparecida, trabajaba de costurera. Al principio solo hacía arreglos para las vecinas, remendando un vestido aquí o ajustando un pantalón allá, pero su dedicación la hizo conocida y pronto empezaron a llegar encargos de todo el pueblo. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de trabajar en un taller de costura en Lagos de Moreno, un pueblo vecino que quedaba a casi 2 días de viaje por los caminos de terracería de aquel tiempo. Ella dudó al principio, no quería dejarnos solos, pero el pago triplicaba lo que ganaba en casa. Será solo un tiempo, nos decía mientras preparaba el atado de ropa para el viaje. Juntaré un buen dinerito, volveré y quizás hasta pueda comprar una máquina de coser nueva. Al principio regresaba cada semana, aunque gastaba casi todo el domingo en el camino solo para estar unas horas con nosotros. Luego empezó a venir cada 2 semanas, después una vez al mes. Los caminos eran malos, el viaje agotador, y en el taller siempre aparecía más trabajo por hacer, más dinero por ganar. Con su ausencia, la casa cambió. Mi papá, que ya era callado por naturaleza, se volvió aún más silencioso, más triste. Mi hermano Juvenal, que desde los 15 andaba medio rebelde, se volvió insoportable. Las discusiones entre ellos, que antes eran raras, se hicieron parte de la rutina. «Necesito dinero, papá», exigía Juvenal casi todos los días. «Quiero largarme de este fin del mundo e irme a la Ciudad de México. Todo el mundo se va para allá, menos nosotros, pudriéndonos en este agujero. ¿Y qué piensas hacer allá, muchacho? ¿Morirte de hambre? ¿Convertirte en bandido? Aquí, por lo menos, tienes techo y comida», le respondía mi papá, siempre con la misma firmeza. ¿Comida? Esos frijoles aguados y tortillas que comemos todos los días, ¿y ese techo que se llueve entero cada vez que cae agua? ¿Hasta cuándo vas a aceptar esta miseria, viejo? Sus palabras eran como cuchillos que herían el corazón de mi papá. Yo veía en sus ojos el dolor de no poder darnos una vida mejor, la vergüenza de que su propio hijo lo llamara fracasado. Yo tenía 11 años entonces y no comprendía del todo la rebeldía de Juvenal. Para mí, nuestra vida era sencilla, sí, pero no me parecía mala. Teníamos comida, nos teníamos unos a otros. Y yo todavía podía asistir a la escuelita rural 3 veces por semana, siempre que no estuviera ayudando en la casa. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero pedirte un favor, déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Me da un calorcito en el corazón saber que hay personas por todo México escuchando mi historia, después de tantos años. Y si puedes regalarme un like, ayudas a que este canal llegue a más personas que quizás necesiten saber que es posible sobrevivir incluso a las peores pesadillas. Las peleas entre mi papá y Juvenal fueron empeorando con el tiempo. Mi hermano empezó a pasar más días fuera de casa, sin avisar dónde estaba ni con quién. Cuando volvía, siempre traía el olor a tequila impregnado en la ropa.
y a veces aparecía con dinero que nadie sabía de dónde salía. Un día llegó con ropa nueva, otro con un reloj, hasta una radio de pilas apareció de repente. Mi papá sospechaba y le preguntaba, pero eso solo provocaba más discusiones. ¿De dónde sacaste eso, Juvenal? ¿Estás robando? No te importa, viejo. Por lo menos yo me las arreglo, no como tú, que te resignas a vivir en esta miseria. Una tarde lo sorprendí rebuscando debajo del colchón de mi papá, donde él guardaba el dinero de la venta del maguey. Cuando me vio en la puerta, vino hacia mí con una furia que nunca le había visto. Si abres esa boquita, te acabo, ¿entendiste? Ni se te ocurra decirle nada al viejo. Me dio tanto miedo que no conté nada. Días después, mi papá fue a sacar el dinero para comprar víveres en la tienda de don Joaquín y descubrió que la mitad había desaparecido. Fue la peor pelea de todas. Fuiste tú, Juvenal. Fuiste tú quien agarró el dinero, ladrón, gritaba mi papá, sujetándolo por la camisa. Suéltame, viejo. Yo no agarré nada. Mentiroso. ¿Quién más podría ser? Angelina es una niña, y solo nosotros tres vivimos aquí. Ese dinero era para comer todo el mes, desgraciado. Por un momento pensé que se matarían allí mismo. Mi papá, que siempre fue tan tranquilo, parecía poseído por una rabia que jamás le había visto. Juvenal lo negaba todo, pero sus ojos decían otra cosa. Me quedé paralizada en un rincón de la cocina, temblando, sin saber qué hacer. Al final, mi papá lo soltó y salió de la casa, azotando la puerta, seguramente para no hacer una locura. Aquella noche, cuando volvió, estaba más calmado. Se sentó conmigo en la orilla de mi cama antes de dormir, como cuando yo era pequeña, y me dijo algo que nunca olvidaría. Angelina, mi hija, hay gente que nace con el corazón bueno, y hay gente que nace con el corazón lleno de oscuridad. Por más que intentemos, no podemos cambiar lo que ya está dentro. Tu hermano, él carga esa oscuridad desde niño. He intentado todo, pero no logro alcanzarlo. Prométeme que siempre te mantendrás del lado de la luz, que nunca dejarás que la maldad del mundo endurezca tu corazón. Le prometí, aunque en ese momento no comprendía del todo lo que me pedía. Solo mucho tiempo después entendí el peso de aquellas palabras. Mi papá ya sabía que algo terrible se estaba gestando dentro de nuestra casa. La situación empeoró cuando mi mamá mandó una carta avisando que no volvería por unos meses más. En el taller habían aumentado la producción, pagaban horas extras y quería juntar más dinero. Con la carta mandó también un poco de dinero y unas ropas nuevas que había cosido para mí. Mi papá recibió la noticia en silencio, pero yo vi en sus ojos cómo se quebraba por dentro. Juvenal, en cambio, estalló de rabia. ¿Ves? Ni ella aguanta esta vida miserable. Prefiere quedarse lejos antes que volver a este agujero. Respeta a tu madre, muchacho, le respondió mi papá con la voz firme. Se está matando trabajando por ustedes, para darles un futuro mejor. ¿Futuro? ¿Cuál futuro, papá? Dime. ¿Acaso quieres que termine igual que tú, cargando magueyes en la espalda hasta que el cuerpo ya no aguante? ¿Viviendo en una choza que ni baño tiene? La pelea fue tan fea que Juvenal desapareció por casi una semana. Cuando volvió, estaba distinto, más tranquilo, hasta amable. Ayudó a mi papá con algunas cosas de la casa, reparó el techo que tenía goteras. Hizo tareas que nunca hacía. Mi papá desconfió de ese cambio repentino, pero prefirió creer que tal vez, por fin, su hijo estaba madurando. ¿Ves, Angelina? Me dijo una noche mientras cenábamos arroz con frijoles y calabaza del patio. La gente puede cambiar. Tu hermano lo está demostrando. Pero no sabíamos que aquella calma era solo el preludio de la peor tormenta que nuestra familia enfrentaría. Juvenal no había cambiado. Solo estaba esperando el momento justo, como esos pumas de los que mi papá hablaba, los que se esconden entre las sombras, observando a su presa, eligiendo la hora exacta para atacar. Y cuando atacó, todo se rompió. Aquella noche de lluvia, la niña que yo era murió para siempre. La niña que aún creía que el mundo podía ser un lugar bueno, que las personas podían cambiar, que el mañana sería mejor que el hoy, dejó de existir. Esa noche, el trueno ahogó los gritos de mi papá y la sangre manchó para siempre el piso de tierra de nuestra cocina. Pero, mis queridos, esa parte de la historia es algo que un ser humano jamás imaginaría posible. Si has llegado hasta aquí conmigo, toma mi mano arrugada. Te llevaré por los rincones más oscuros de mi memoria, aquellos que intenté olvidar durante tantos años.
pero que siguen grabados en mi alma como cicatrices que ni el tiempo logra borrar. Hacía 3 días que mi mamá había enviado la carta avisando que solo regresaría después de un mes más. 3 días que mi papá andaba cabizbajo, trabajando aún más, saliendo de madrugada y regresando cuando la noche ya se había tragado el último rayo de luz. 3 días que Juvenal estaba misteriosamente tranquilo, hasta ayudando en la casa, cosa que nunca hacía. Aquella noche, la lluvia caía tan fuerte que parecía querer llevarse nuestra casita entera. Las gotas golpeaban el techo de lámina con un ruido ensordecedor. Los relámpagos cortaban el cielo, iluminando la cocina por segundos, y los truenos sacudían las paredes como si fueran de cartón. En Arandas, noches así eran comunes, pero esta tenía algo diferente, un peso en el aire que hasta yo, con mis 11 años, podía sentir. Mi papá había regresado más temprano del trabajo a causa de la tormenta. Estaba sentado en la mesa de la cocina, bajo la luz débil del quinqué, contando los billetes que había ganado con la venta del maguey esa semana. No era mucho, pero, junto con lo que tenía guardado, alcanzaba para comprar víveres para todo el mes y guardar un poco. Mira, Angelina, me dijo, poniéndome algunas monedas en la mano. Esto es, para ti, para que compres ese cuaderno nuevo que necesitabas para la escuela. Sonreí al sentir el metal frío en la palma, imaginando el cuaderno de pasta dura con flores en la portada que había visto en la tienda de don Joaquín. Sería el primer cuaderno nuevo que tendría, no uno de esos reutilizados que la maestra conseguía para los niños más pobres. Fue en ese momento cuando Juvenal entró en la cocina. Tenía la mirada extraña, vidriosa, y olía a tequila, aunque estaba lo bastante sobrio para caminar sin tambalearse. ¿Contando dinero, papá? ¿Cuánto hay ahí?, preguntó, jalando una silla y sentándose frente a él. No es asunto tuyo, Juvenal. Vete a dormir, ya es tarde. ¿No es asunto mío? ¿Y de quién, entonces? Soy tu hijo. Tengo derecho a saber. Mi papá respiró hondo, guardando los billetes en el bolsillo de su camisa gastada. Es lo suficiente para que no pasemos hambre este mes y para comprar material de la escuela para tu hermana. Juvenal soltó una risa seca, sin alegría. ¿Material de escuela? ¿Para qué? ¿Para que ella termine igual que nosotros, atrapada en este fin del mundo? La única que se salvó fue mamá, porque tuvo el valor de irse. Tu madre no se fue, muchacho. Está trabajando, mandando dinero para ayudarnos. Es distinto. No es distinto. Ella no vuelve porque no soporta esta vida miserable, y yo tampoco la soporto más. Mi papá se levantó de la silla, los ojos encendidos de rabia contenida. Entonces, vete tú también. Ya estás grande, puedes buscarte la vida en otro lado. Pero no vengas creyendo que te llevarás el dinero que yo me gané con el sudor de mi frente. Fue entonces cuando lo vi. Mi hermano metió la mano en el cinturón y sacó algo. Al principio, con la luz débil del quinqué, no supe qué era. Solo cuando el metal reflejó el resplandor de un relámpago, lo reconocí. Era el cuchillo grande de mi papá, el de mango de madera tallada y hoja larga y afilada, el mismo que usaba para cortar maguey. Dame el dinero, papá. Juvenal habló con una voz diferente, fría, que jamás le había escuchado. Dame todo lo que tienes ahí, y lo que escondes debajo del colchón también. Mi papá se quedó quieto, los ojos fijos primero en el cuchillo y luego en el rostro de su hijo. No había miedo en su mirada, solo una tristeza profunda, una decepción que pesaba toneladas. Así que esto es, ¿me vas a robar a mí, a tu propio padre? Al hombre que te dio la vida, que te crió, que siempre puso comida en tu boca. Deja el drama. No es robo. Es tomar lo que me pertenece por derecho. Tú nunca me lo ibas a dar. Guardé cada centavo pensando en ustedes dos, dijo mi papá con la voz entrecortada, para que tuvieran algo mejor de lo que yo tuve. Y así es como me lo pagas. Juvenal dio un paso adelante, el cuchillo apuntando directo al pecho de mi papá. Basta de palabras. ¿Dónde está el dinero? Todo pasó muy rápido. Mi papá intentó sujetar el brazo de Juvenal. Lucharon, tiraron el quinqué, que cayó y se apagó, y quedamos en la oscuridad, iluminados solo por los relámpagos que cruzaban el cielo. Escuché los gritos, el ruido de cosas cayendo al suelo. Me quedé paralizada en un rincón, muda de terror, incapaz de correr o pedir ayuda. Y entonces, un relámpago iluminó la cocina durante unos segundos, y vi la escena que me cambiaría la vida para siempre. Juvenal de pie, con el cuchillo en la mano, goteando sangre.
Mi papá tendido en el suelo, la mancha oscura extendiéndose por su camisa clara. Los ojos abiertos mirando al techo, la boca entreabierta como si quisiera decir algo más. El trueno que siguió se tragó mi grito de horror. Juvenal se giró lentamente hacia mí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, que había presenciado todo. Nuestros ojos se encontraron y lo que vi en su mirada me heló la sangre. No había arrepentimiento, no había miedo, no había conmoción. Solo frialdad, una calma aterradora, como si lo que acababa de hacer no significara nada. ¿Viste lo que me hiciste hacer, Angelina?, dijo con voz extrañamente tranquila. La culpa también es tuya. Si no te hubieras puesto de su lado, si no estuvieras siempre acusándome. Di un paso atrás, topando mi espalda contra la pared fría. Sabía que debía correr, gritar, pedir ayuda, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapada, como en esas pesadillas donde uno quiere gritar y no sale ningún sonido. Ahora somos solo nosotros dos, continuó, avanzando despacio. Hasta que mamá vuelva, vas a tener que hacer lo que yo diga. Y si le cuentas a alguien lo que pasó aquí. Levantó el cuchillo, aún manchado de sangre, ya viste de lo que soy capaz. Asentí con la cabeza, temblando tanto que mis dientes castañeteaban. No era una promesa. Era puro terror. Juvenal encendió el quinqué caído, iluminando de nuevo la cocina. El cuerpo de mi papá yacía en el suelo, los ojos todavía abiertos, mirando hacia la nada. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo amaba, pero la mirada de mi hermano me clavó en el sitio. Ve a tu cuarto y no salgas de ahí hasta que yo te diga, ordenó con voz firme, mientras se agachaba para registrar los bolsillos de mi papá. Ahora tengo que limpiar este desastre. Corrí a mi cuartito, separado apenas por una cortina vieja. Me tiré en el petate que servía de cama y enterré el rostro en la almohada para ahogar los sollozos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo me dolía de tanto temblar, hasta que el cansancio finalmente me arrastró a un sueño agitado, lleno de pesadillas. Cuando desperté al amanecer, por un segundo glorioso, olvidé lo que había sucedido. Me convencí de que todo había sido un mal sueño. Pero entonces escuché los pasos de Juvenal en la cocina y todo regresó como una ola gigante, aplastándome. Me levanté despacio y aparté un poco la cortina. La cocina estaba impecable. El piso había sido fregado, los muebles acomodados, la mesa limpia. No había ni una sola gota de sangre, ni una señal de lo que había ocurrido la noche anterior. Solo faltaba mi papá. Buenos días, hermanita, dijo Juvenal, sentado a la mesa, contando dinero. El dinero de mi papá. ¿Dormiste bien? No respondí. Mis ojos buscaban alguna pista, cualquier rastro que probara que no estaba loca, que lo que vi fue real. Si buscas a papá, no lo vas a encontrar, añadió, notando mi mirada. Lo enterré allá atrás, bajo el mezquite viejo. Nadie lo va a buscar ahí. El estómago me dio un vuelco. Hablaba de la muerte de nuestro padre como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Por qué? Logré murmurar con voz débil, apenas audible. Porque se puso en mi camino. Porque nunca me iba a dar lo que yo necesitaba. Porque siempre te prefirió a ti, la niña perfecta, la consentida de papá. En sus palabras había un odio que me dejó helada. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no me di cuenta de que ese resentimiento lo consumía? ¿Y ahora, qué va a pasar?, pregunté, con la garganta seca, todavía incapaz de asimilarlo todo. Ahora vamos a vivir a nuestra manera, hasta que mamá regrese. Tú seguirás yendo a la escuela como si nada. Si alguien pregunta por papá, dices que se fue a trabajar al corte de madera en San Juan. Cuando mamá vuelva, le diremos lo mismo. Se levantó y caminó hacia mí. Instintivamente retrocedí hasta chocar contra la pared. Y recuerda, Angelina, dijo sujetándome la barbilla con fuerza, obligándome a mirarlo a los ojos. Si le cuentas a alguien, a cualquiera, lo que pasó anoche, haré contigo lo mismo que hice con él. ¿Entendiste? Asentí, las lágrimas cayendo silenciosas por mis mejillas. Excelente. Ahora límpiate la cara y ve por agua al manantial. La vida continúa. La vida continuaba, sí, pero ya no era vida. Era supervivencia, en su forma más cruel. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de mi papá. Cada objeto me lo traía de vuelta. Y cada mirada de Juvenal me recordaba que estaba atrapada con un asesino. Los días siguientes fueron un tormento.
Intentaba mantener una apariencia de normalidad, como si todo siguiera igual. Iba a la escuela, volvía, ayudaba con las tareas de la casa. Cuando las vecinas preguntaban por mi papá, repetía la mentira que Juvenal había inventado. Se fue a trabajar al corte de madera en San Juan. Va a estar fuera unos meses. Por dentro, me estaba muriendo poco a poco. Por las noches, acostada en mi petate, lloraba en silencio, abrazada a la camisa vieja de mi papá que había escondido bajo la almohada. Durante el día, evitaba a Juvenal lo más que podía, pero en una casa tan pequeña era casi imposible. Él comenzó a beber más, a quedarse más tiempo en casa. Gastaba el dinero de mi papá en botellas de tequila y apuestas en las peleas de gallos del pueblo. A veces volvía trayéndome regalos extraños, un listón para el cabello, un espejito, baratijas que yo ni quería tocar sabiendo de dónde provenía ese dinero. Con el paso de las semanas, noté que su mirada hacia mí estaba cambiando. Ya no era solo una mirada de amenaza o control, era distinta. Una mirada que me hacía sentir sucia, incómoda, como si el aire se volviera pesado cada vez que estábamos en el mismo cuarto. Mi corazón se aceleraba, mi estómago se revolvía. Una parte de mí sabía lo que estaba por venir, y esa parte ya pensaba en cómo podría defenderme cuando llegara el momento. Porque lo presentía, lo peor aún no había pasado. Fue un jueves, casi 2 semanas después de la muerte de mi papá, cuando mi peor pesadilla empezó a hacerse realidad. Ese día regresé temprano de la escuela. La maestra había tenido que ir al pueblo a resolver unos asuntos, así que nos dejó salir antes. El calor era sofocante, pesado, como presagio de tormenta. Al llegar a casa, encontré a Juvenal sentado en la mesa de la cocina. Había 3 botellas de tequila vacías a su lado. Sus ojos estaban enrojecidos, la sonrisa torcida. «Llegaste temprano hoy, hermanita», murmuró, con la voz arrastrada por el alcohol. «Ven acá, siéntate aquí, junto a tu hermano». «Necesito lavar ropa en el manantial», respondí, buscando escapar. «Se está acumulando». «La ropa puede esperar», dijo, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Me acerqué lentamente, manteniendo la mayor distancia posible, sosteniendo con fuerza la bolsa de manta donde cargaba mis cuadernos. «¿Sabes, Angelina?», empezó, mirándome de una manera que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera de repulsión. «Te estás pareciendo a mamá, los mismos ojos, la misma forma de caminar». Di un paso atrás, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Conocía esa mirada. Era la misma que veía en los hombres mayores cuando miraban a las niñas que ya tenían cuerpo de mujer, aunque apenas tuvieran 13 o 14 años. «Eres mi hermano», dije con voz temblorosa. Esto no está bien». Él se rió, una risa seca, sin una pizca de alegría. «¿Y qué? En esta casa ahora las reglas las pongo yo. Papá ya no está aquí para protegerte. Mamá está lejos. ¿Quién va a impedirlo?». En ese instante hice lo único que podía hacer. Corrí. Salí disparada hacia fuera de la casa, como si el mismísimo diablo viniera detrás de mí. Escuché sus gritos llamándome y, después, el ruido de sus pasos tambaleantes. Tropezó y cayó, demasiado borracho para alcanzarme. Me interné en el monte, buscando cualquier lugar que me mantuviera lejos de él. Me escondí entre los arbustos, temblando de miedo, escuchando el retumbar de mi propio corazón en los oídos. La lluvia que amenazaba desde la tarde finalmente llegó. Caía con fuerza, empapándome hasta los huesos, pero prefería 1000 veces quedarme allí, bajo el agua helada, que volver a esa casa que alguna vez fue mi hogar y ahora se había convertido en mi prisión. No regresé hasta que cayó la noche. Recé en silencio para que Juvenal estuviera inconsciente. Por suerte, así lo encontré, tirado sobre la cama, roncando, con el olor agrio de tequila impregnando todo el cuarto. Me encerré en mi cuartito, empujando un baúl pesado contra la cortina que nos separaba, aunque sabía que eso no me protegería. Aún así, necesitaba esa falsa sensación de seguridad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de palma, pensando en cómo escapar, en cómo sobrevivir. Pensé en mi mamá. Según su carta, debía regresar en unas semanas. Si lograba resistir hasta entonces, tal vez estaría a salvo. Pero incluso así, la duda me carcomía. ¿Me creería cuando le contara lo que Juvenal había hecho? ¿O lo defendería, como siempre? A la mañana siguiente,
Juvenal despertó con una resaca terrible. Vomitando en el patio, maldiciendo al mundo. Aproveché la oportunidad para salir temprano, antes de que se diera cuenta de que me iba. Me fui a la escuela. Allí, al menos, me sentía un poco segura, lejos de su mirada, lejos de sus manos. Fue en la escuela, sentada en un rincón del patio, comiendo mi almuerzo, cuando comencé a trazar un plan. No podía seguir viviendo así, esperando cada día a que ocurriera lo peor. Necesitaba encontrar una manera de defenderme. ¿Está todo bien, Angelina?, me preguntó la maestra Aurora, notando mis ojeras profundas y mi silencio. Sí, maestra, solo extraño a mi papá, mentí, la respuesta ya automática después de tantas veces repetida. Es normal, querida. Trabajar lejos no es fácil para nadie, pero pronto regresará, ¿verdad? Asentí tragando las lágrimas, deseando poder contarle todo, pero el miedo era más fuerte. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de lo que Juvenal podría hacerme si descubría que había hablado. Volví a casa lo más tarde que pude, tomando el camino más largo, recogiendo algunas frutas silvestres para ganar tiempo. Cuando finalmente crucé la puerta, el corazón me golpeaba el pecho. Juvenal estaba extrañamente tranquilo. Hasta había preparado comida, arroz con frijoles, medio crudos, pero aún así comida. Angelina, dijo cuando me vio entrar. Ven, hice cena para nosotros. Desconfié de aquella amabilidad repentina, pero tenía tanta hambre que me senté. Comí en silencio, sin mirarlo, concentrada en mi plato. Perdón por lo de ayer, dijo de pronto. Estaba borracho. Dije tonterías. Eres mi hermanita, no debería haber dicho esas cosas. Quise creerle. Por un instante, quise pensar que el Juvenal que conocí de niña, el que me cargaba en los hombros y jugaba conmigo, había regresado. Pero sabía que eran solo palabras. Está bien, respondí, todavía evitando sus ojos. Me voy a dormir. Estoy cansada. Durante los días siguientes, Juvenal mantuvo esa falsa gentileza. Hacía comida, preguntaba cómo me había ido en la escuela, hasta reparó el techo que goteaba. Pero yo veía las señales. Como sus ojos me seguían por la casa. Como siempre encontraba un pretexto para rozarme al pasar. Como, por las noches, se quedaba mirándome dormir a través de la cortina delgada que separaba nuestros cuartos. Cada noche era un tormento. Acostada en la oscuridad, escuchando su respiración pesada del otro lado, rezaba para que no decidiera que esa sería la noche en que cruzaría esa delgada barrera entre nosotros. Y llegó el sábado. Esa noche, lo inevitable ocurrió. Juvenal había salido durante el día y regresó tarde, oliendo a tequila como siempre. Yo estaba acostada, fingiendo dormir, cuando lo escuché apartar la cortina de mi cuarto. Sé que estás despierta, Angelina, susurró con la voz pastosa. Deja de fingir. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Escuché su peso hundir el petate al sentarse a mi lado. Me has estado evitando, hermanita. ¿Por qué? Somos solo nosotros dos ahora. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Su mano pesada tocó mi brazo y fue como si me atravesara un rayo. Todo mi cuerpo reaccionó con repulsión. Déjame en paz, Juvenal, dije, con la voz temblorosa, alejándome tanto como podía. No seas así, insistió, sujetándome el brazo con fuerza. Yo te cuido, te doy comida, techo, ¿y así me pagas? Por favor, supliqué, las lágrimas cayendo. Soy tu hermana, esto está mal. Sus manos subieron hasta mi cuello, apretando ligeramente, una amenaza silenciosa. Lo que está mal. Lo que está mal es que naciste. Robaste toda la atención de papá y mamá. Siempre fuiste la consentida, la protegida. Ahora, es mi turno de tener lo que quiero. Fue en ese momento cuando algo en mí se rompió. Aquel miedo paralizante se transformó en una rabia que nunca había sentido antes. Mi mano buscó a tientas en la oscuridad y encontró las tijeras viejas que usaba para cortar retazos. Sin pensarlo, las clavé con todas mis fuerzas en su brazo. El grito que soltó Juvenal debió despertar a todas las lechuzas en el monte. Se levantó de un salto, sujetándose la herida, la sangre goteando. Desgraciada, te voy a matar por esto. Aproveché el instante y corrí. Corrí fuera de la casa, descalza, hacia la oscuridad,
sin importarme las espinas que rasgaban mis pies ni las ramas que azotaban mi rostro. Corrí hasta que los pulmones me ardieron, hasta que las piernas se negaron a seguir sosteniéndome, y caí de rodillas sobre la tierra húmeda. Me escondí en una pequeña cueva que conocía desde niña. Pasé toda la noche allí, temblando de frío y de miedo, sin cerrar los ojos. Sabía que no podía volver a casa. Juvenal me mataría si lo hacía. Tampoco podía ir al pueblo. Todos harían preguntas que no podría responder. Ni siquiera podía acudir a la policía. En mi mente de niña, estaba convencida de que yo también era culpable por no haber impedido la muerte de mi papá. Fue allí, en aquella cueva, con hambre, mojada y tiritando, donde tomé la decisión más difícil de mi vida. Huiría. Dejaría todo atrás. Intentaría llegar hasta mi mamá en Lagos de Moreno. No tenía idea de cómo lo haría, pero cualquier cosa era mejor que volver a esa casa. Cuando salió el sol, salí de mi escondite con el cuerpo entumecido y los pies adoloridos. Caminé hasta el camino principal, decidida a seguir la dirección que creía llevaba hacia Lagos de Moreno. Avancé todo el día, los pies sangrando, el estómago vacío y la garganta seca. Me detenía solo para beber agua en los arroyos y comer algunas frutas silvestres que reconocía como seguras. Al final de la tarde, exhausta, encontré una choza abandonada en medio del monte. Me acurruqué en un rincón, usando mi brazo como almohada, y caí en un sueño profundo. Desperté de golpe al escuchar pasos acercándose. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la silueta de un hombre en la puerta. Por un instante, el terror me invadió, pensé que Juvenal me había encontrado. Pero cuando habló, reconocí la voz. «Niña, ¿qué haces aquí sola?» Era don Tiburcio, un viejo cabritero que a veces pasaba por nuestra casa para venderle cabras a mi papá. Me reconoció al instante. «Angelina, hija de Antenor, ¿qué te pasó, criatura? Estás toda lastimada». Intenté hablar, contarle todo lo que había pasado, pero las palabras no salían. El miedo me seguía dominando. Me perdí, fue lo único que pude decir. Estoy buscando el camino a Lagos de Moreno, donde mi mamá trabaja. Don Tiburcio me miró con desconfianza, pero no insistió. Vas en la dirección equivocada, niña. Lagos está para el otro lado. Ven, te llevo hasta el cruce. Por ahí pasan carretas que van hacia el pueblo. Quizás consigas un aventón. Lo seguí en silencio, agradecida por la ayuda, aunque mi cuerpo temblaba todavía, temiendo que en cualquier momento Juvenal apareciera entre los árboles. Llegamos al camino principal cuando el sol ya estaba alto. Don Tiburcio sacó un pedazo de pan de su morral y me lo dio. «Quédate aquí. Pronto pasará alguien. Pero, ¿estás segura de que no quieres volver a casa? Tu papá debe de estar preocupado». Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. «No puedo volver. Necesito encontrar a mi mamá». Él la asintió, todavía desconfiado, pero me dejó allí y siguió su camino. Me quedé sentada a la orilla del camino, esperando durante horas, observando cada carreta que pasaba, reuniendo valor para pedir ayuda. Fue entonces cuando escuché el sonido de cascos de caballo acercándose. Me levanté esperanzada, imaginando que tal vez fuera alguien conocido. Pero cuando vi al jinete, mi sangre se heló. Montado en un caballo bayo, con un vendaje improvisado en el brazo y los ojos inyectados de odio, estaba Juvenal. «Te encontré, hermanita», dijo mientras desmontaba, avanzando hacia mí con pasos firmes. «¿De verdad pensaste que podías huir de mí?» Mi cuerpo se paralizó. El terror me invadió, me dejó sin aliento. Estaba agotada, herida, sin fuerzas para correr otra vez. Juvenal me agarró del brazo con violencia y me arrastró hacia el caballo. «Vamos a casa. Tenemos asuntos pendientes, tú y yo». Fue entonces cuando lo entendí. Si regresaba con él, probablemente no viviría para contarlo. En ese instante desesperado, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que no sabía que tenía, nacida del puro instinto de sobrevivir. Mientras él giraba para montar al caballo, todavía sujetándome, mi mano libre encontró una piedra grande en el suelo. Sin pensarlo, la levanté y le pegué en la cabeza con todas mis fuerzas. El sonido fue seco, horrible, como un coco verde partiéndose. Juvenal soltó un gruñido ahogado, me soltó el brazo y cayó de rodillas, tambaleando. «Maldita», murmuró, llevándose la mano a la herida, la sangre empezando a correrle por la sien.
No esperé a ver qué pasaría después. Monté en su caballo con una agilidad que ni yo sabía que tenía y partí al galope, sin mirar atrás, sin importarme si lo había matado o solo lo había dejado herido. En ese momento, solo podía pensar en una cosa: sobrevivir. Cabalgaba siguiendo el camino principal, rezando para que estuviera yendo en la dirección correcta hacia Lagos de Moreno. El caballo, acostumbrado a Juvenal, obedecía cada uno de mis movimientos. Cuando la noche cayó, encontré un claro alejado de la ruta y paré. No me atrevía a seguir en la oscuridad. Amarré el caballo a un árbol, le di agua de un arroyo cercano y me acurruqué debajo de un tronco grande, temblando de frío y miedo. No pude dormir. Cada crujido de las hojas, cada sombra, me hacía imaginar que Juvenal venía detrás de mí. Pero más que miedo, sentía culpa. ¿Lo había matado? ¿Me había convertido yo también en asesina? Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las hojas, me obligué a levantarme. Monté de nuevo y seguí mi camino. Tenía que encontrar a mi mamá antes de que Juvenal me encontrara, si es que seguía vivo. El camino hasta Lagos de Moreno fue interminable. Cabalgaba con las manos entumidas y el cuerpo lleno de moretones, pero no podía detenerme. Cada vez que el viento soplaba entre los árboles, me parecía escuchar los cascos del caballo de Juvenal persiguiéndome. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, vi finalmente las primeras casas de adobe a lo lejos. Un nudo se formó en mi garganta. Después de tantos días de miedo y de hambre, estaba a punto de encontrar a mi madre. Apreté las riendas y avancé más rápido, hasta que llegué a la plaza central. Los vendedores gritaban ofreciendo frutas y telas. Los niños corrían entre los puestos y el bullicio del mercado llenaba el aire. Por un instante, ese ruido me pareció extraño, casi insoportable, después de tantas noches de silencio en el monte. Dejé el caballo amarrado a un poste y pregunté por la casa donde trabajaba mi madre. Una mujer que vendía nopales me señaló una callejuela angosta. Ahí vive la señora Mercedes, la patrona. Tu mamá trabaja ahí lavando ropa. Corrí por la calle, el corazón martillándome en el pecho. Cuando llegué a la casa, toqué la puerta con los nudillos temblorosos. Una mujer alta, de cabello recogido y delantal limpio, abrió con gesto serio. ¿Qué buscas, niña? Busco a mi mamá, se llama Teresa. Ella frunció el ceño y giró la cabeza hacia adentro. Tere. Ven, parece que te buscan. Entonces la vi. Mi mamá salió del patio con las manos húmedas, el cabello enredado y el rostro cansado, pero cuando me vio, dejó caer el trapo que tenía entre los dedos. Angelina, gritó, llevándose las manos a la boca. Corrí hacia ella y nos abrazamos tan fuerte que me dolieron los huesos. Sentí como su cuerpo temblaba mientras sus lágrimas mojaban mi cuello. Hija, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste sola? ¿Y tu papá? No podía responder. El llanto me ahogaba, pero entre sollozos le conté todo. Le hablé de Juvenal, de cómo me seguía, de lo que intentó hacerme y de cómo escapé. Cada palabra me hacía revivir el miedo, pero también sentí un alivio que nunca había conocido. Por primera vez, alguien escuchaba mi verdad. Mi madre palideció, me acarició la cara y apretó los labios. Lo sabía, lo sospechaba desde hace tiempo. Ese muchacho siempre te miraba de una forma que no me gustaba. Pero tu papá no quería escucharme. Se quedó en silencio, respirando hondo, y luego me tomó del rostro con las dos manos. Ya estás conmigo. Aquí nadie te va a tocar. Te juro por Dios, Angelina, que no voy a permitir que nadie te vuelva a hacer daño. Yo la abracé más fuerte, hundiendo la cara en su hombro, sintiendo que por fin podía respirar. Pero mientras nos mecíamos, escuché la voz de Mercedes, la patrona, desde la puerta. Tere, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es esta niña? No podemos tener problemas con la policía. Mi madre se giró hacia ella, con el rostro endurecido. No es problema suyo, doña Mercedes. Es mi hija. Se queda conmigo. La patrona la miró con frialdad, cruzando los brazos. Sabes que si hay escándalos, voy a tener que dejarte ir. Mi mamá tragó saliva, pero no retrocedió. Si tengo que perder este trabajo, lo haré. Pero mi hija no regresa con Antenor ni con Juvenal. Aquí, conmigo, está a salvo. Mercedes suspiró, evaluándonos con una mezcla de incomodidad y desagrado. Finalmente, hizo un gesto con la mano. Está bien. Pero ten cuidado, Teresa. No quiero que esta casa se convierta en un problema.
Cuando Mercedes se fue, mi mamá cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella, respirando agitada. Yo sabía que estaba asustada. Sabía que, aunque ahora estaba conmigo, el peligro no había desaparecido. Esa noche dormimos juntas en un rincón de su pequeño cuarto. Por primera vez en semanas, sentí que podía cerrar los ojos sin temer que alguien me encontrara. Pero la calma duró poco. Al amanecer, mientras desayunábamos un poco de pan con café, escuchamos golpes fuertes en la puerta. 3, secos, autoritarios. Mi madre se puso de pie lentamente, su rostro perdiendo todo el color. «¿Quién será?», murmuró en voz baja. Me tomó de la mano y me hizo esconderme detrás de una cortina. Abrió la puerta apenas un poco. Del otro lado, una voz que me heló la sangre. «Venimos por la niña». No hizo falta ver su cara para saber quién era. Era Juvenal. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. La voz de Juvenal seguía ahí, áspera y arrogante, como si la casa ya le perteneciera. «Sabemos que está aquí, Teresa. Mejor entréganosla y no habrá problemas». Mi madre no respondió de inmediato. Se aferraba al marco de la puerta con los nudillos blancos, respirando hondo para contener el temblor. Finalmente, habló con una voz firme que no le había escuchado antes. «Mi hija no se va contigo, Juvenal. Nunca más». Hubo un silencio pesado, como si hasta el aire dejara de moverse. Entonces escuché su risa baja, burlona. «¿De verdad crees que puedes esconderla? Antenor la quiere de regreso. No eres nadie para desafiarlo». Mi madre dio un paso hacia adelante y cerró la puerta un poco más. «Si mi marido quiere hablar, que venga él. Pero tú no te acercas a mi hija». Yo temblaba detrás de la cortina, apretando los dientes para no sollozar. Cada palabra de Juvenal me atravesaba como cuchillos. «Teresa, no te hagas la valiente. Sabes muy bien cómo termina esto si te opones. No querrás perder tu trabajo, ni algo peor». Esa amenaza me heló hasta los huesos. Mi madre giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarme desde donde estaba oculta. Sus ojos decían todo: «No te muevas». Entonces, antes de que pudiera decir algo más, apareció Mercedes en el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, molesta, secándose las manos en el delantal. Juvenal, con el descaro pintado en el rostro, sonrió y se inclinó hacia adelante. «Buenas tardes, doña Mercedes. Solo venimos por la niña. Está bajo la autoridad de su padre, y él la quiere de vuelta». Mercedes frunció el ceño, miró a mi madre y luego a él. «La niña está con su madre. Aquí nadie entra sin mi permiso». Juvenal apretó la mandíbula, pero no retrocedió. «Con todo respeto, señora, este no es asunto suyo». Fue entonces cuando Mercedes dio un paso al frente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pues ahora sí lo es. Y si no se van en este instante, llamo a la policía». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Juvenal miró a los hombres que lo acompañaban, dos tipos altos, con sombreros bajos y rostros endurecidos, y masculló algo entre dientes. Se giró lentamente hacia mi madre. «No has ganado nada, Teresa. Esto no termina aquí». Y se marchó. Los pasos de sus botas resonaron en el empedrado hasta que se perdieron en la calle. Mi madre cerró la puerta con fuerza y apoyó la frente contra la madera, temblando de pies a cabeza. Mercedes la miró, todavía seria, pero menos fría que antes. «Tienes que tener cuidado, Teresa. Ese hombre no parece alguien que se dé por vencido». Mi madre respiró hondo, con las manos aún temblorosas, y asintió. «Lo sé, pero mientras yo viva, no dejaré que la toque». Esa noche, mi madre y yo casi no dormimos. Cada crujido de la casa nos hacía saltar. Yo me acurruqué contra ella, buscando calor y seguridad, mientras afuera el viento soplaba y las ramas raspaban las ventanas. Al amanecer, Mercedes entró al cuarto con el ceño fruncido. «Teresa, necesitamos hablar. No puedes quedarte aquí mucho tiempo. Si ese tipo vuelve con más hombres, nos meterá a todos en problemas». Mi madre la miró fijamente. «No voy a volver con Antenor. Y mi hija no va a regresar con Juvenal. Prefiero dormir en la calle antes que eso». Mercedes suspiró y se cruzó de brazos. «Hay una pensión en las afueras del pueblo. No es gran cosa, pero es segura. Habla con la señora que la maneja, dile que yo te envío».
Fue así como, al caer la tarde, recogimos las pocas cosas que teníamos y dejamos la casa de Mercedes. El aire estaba pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mientras caminábamos hacia la pensión, mi madre me tomó de la mano y susurró: «No tengas miedo, Angelina. No nos van a encontrar. Te lo prometo». Pero en el fondo, las dos sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Juvenal no se rendiría tan fácil. Y Antenor, tampoco. Pasaron 3 días en la pensión y, aunque Mercedes nos había prometido que estaríamos seguras, la inquietud no nos abandonaba. Mi madre dormía con un ojo abierto y yo apenas podía cerrar los míos. Cada golpe de viento contra la ventana me hacía pensar que Juvenal estaba de regreso. Una tarde, mientras estábamos cenando un poco de sopa aguada, escuchamos pasos en el pasillo. No eran pasos ligeros, sino firmes, decididos. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Antenor. Su sombra llenó el marco, oscura, imponente. Llevaba un traje que alguna vez había sido elegante, pero ahora estaba arrugado y manchado, y su mirada tenía esa mezcla de rabia y cansancio que siempre me hizo estremecer. Detrás de él, Juvenal, con la sonrisa torcida, como si supiera que ya no teníamos escapatoria. Mi madre se levantó de inmediato, empujando la silla hacia atrás. Su rostro estaba pálido, pero no bajó la mirada. «¿Qué haces aquí, Antenor?», preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban. Él cerró la puerta con un golpe seco y avanzó un paso. «Vine por mi hija», dijo, con una calma que me asustó más que los gritos de Juvenal. «Llevas días escondiéndola, Teresa. Eso se acabó». Mi madre dio un paso al frente, colocándose entre él y yo. «No te la vas a llevar», respondió. Su voz sonó rota, pero llena de coraje. «Angelina no vuelve contigo, no después de todo lo que hiciste». El rostro de Antenor se tensó. No levantó la voz, pero cada palabra salió cargada de veneno. «Yo soy su padre. Tú no eres nadie para negármela». Juvenal sonrió desde el fondo, disfrutando del espectáculo. «Vamos, Teresa, no empeores las cosas. Antenor ya decidió. No puedes cambiar lo que va a pasar». Yo estaba contra la pared, con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Las manos me sudaban y sentía que en cualquier momento las rodillas me fallarían. Entonces, Mercedes apareció detrás de ellos, con las manos en las caderas y los ojos llenos de fuego. «Salgan de aquí», gritó. «Esta no es su casa. Si no se van ahora mismo, juro que llamo a la policía». Antenor giró la cabeza lentamente y la miró con desprecio. «Esto no te concierne, Mercedes. Es mi familia. Es mi pensión», respondió ella, sin moverse un centímetro. «Y bajo mi techo nadie obliga a nadie». El silencio fue denso, casi irrespirable. Podía escuchar el zumbido de la lámpara colgante y el golpeteo lejano de una ventana mal cerrada. Finalmente, Antenor dio un paso hacia mí. Su sombra me cubrió por completo. «Angelina, ven», dijo con esa voz que antes usaba para dar órdenes, como si aún pudiera controlarme. Yo apreté los puños y pegué la espalda contra la pared. «No», susurré. Fue apenas un murmullo, pero mi madre lo escuchó. Ella giró la cabeza y me miró con lágrimas contenidas. Entonces, hizo algo que nunca pensé que se atrevería a hacer. Sacó de su bolsillo el cuchillo pequeño que usábamos para pelar fruta y lo sostuvo con fuerza, apuntando hacia Antenor. «Acércate y juro que te arrepentirás», dijo, con un hilo de voz, pero tan firme que hasta Juvenal dejó de sonreír. Por primera vez, vi a Antenor detenerse. Sus ojos oscuros se clavaron en los de mi madre, buscando debilidad, pero no encontró ninguna. Ese instante duró una eternidad. Finalmente, Antenor respiró hondo, dio un paso atrás y soltó entre dientes: «Esto no ha terminado, Teresa. Te lo juro». Juvenal lo miró, sorprendido, pero siguió su ejemplo. Salieron los dos sin mirar atrás, y el silencio que dejaron detrás fue ensordecedor. Mi madre dejó caer el cuchillo y se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo corrí a abrazarla. «¿Lo lograste, mamá?», susurré, con la voz temblorosa. Pero ella no respondió. Sus lágrimas caían sobre mis hombros, silenciosas, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. Mercedes se acercó y puso una mano sobre su espalda. «No van a rendirse», dijo en voz baja.
Tenemos que pensar en el próximo paso. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Mercedes resonaban en mi cabeza. No van a rendirse. Y yo sabía que tenía razón. Antenor no era de los que se detenían fácilmente. Esa paz que habíamos ganado era solo un respiro antes de la próxima tormenta. La mañana siguiente, Mercedes nos despertó temprano. Tenía el ceño fruncido y las manos cruzadas sobre el delantal. Escuchen, dijo, con la voz grave, anoche. Después de que se fueron, vi a Juvenal hablando con un hombre en la esquina. Los dos estaban fumando y mirando hacia acá. Esto no ha terminado. Mi madre asintió lentamente, con la mirada perdida. Yo todavía tenía el corazón acelerado, como si mi cuerpo no pudiera olvidar la amenaza de Antenor. Mientras tomábamos un café aguado en la mesa pequeña de la pensión, Mercedes nos contó que Antenor había hecho preguntas sobre nosotras por todo el barrio. «¿Quieres saber si piensan mudarse?», murmuró. «¿Y si tienen familia cerca?». Mi madre apretó la taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. «Ese hombre no se detendrá», dijo. «Lo conozco mejor que nadie». Fue entonces cuando Mercedes sugirió algo que nos dejó heladas. «Tienen que irse de la ciudad», dijo. «No es seguro quedarse aquí. Si Antenor decide hacer una locura, nadie podrá detenerlo». Pero irnos significaba abandonar todo lo que conocíamos. Dejar atrás mi escuela, mis pocas amigas, incluso el trabajo que mi madre había conseguido en la tienda de costura. «¿A dónde?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Mercedes bajó la voz. «Tengo una prima en Santa Teresa. Tiene una casa pequeña y podría darles un cuarto. Allá nadie las conoce». Mi madre dudó un instante, pero no respondió. Esa tarde, cuando Mercedes salió a comprar pan, nos quedamos solas. Yo la vi mirar por la ventana una y otra vez, como si esperara que Antenor apareciera en cualquier momento. «Mamá», susurré, «no podemos vivir así, escondiéndonos». Ella me tomó las manos. «No quiero que crezcas con miedo, Angelina. No más». Sus ojos brillaban de cansancio, pero también de determinación. Cuando Mercedes volvió, mi madre ya había tomado una decisión. «Nos iremos mañana al amanecer», anunció. Esa noche, apenas pude dormir. Cada sonido, cada portazo, cada perro ladrando en la calle, me hacía abrir los ojos de golpe. En mi mente, veía el rostro de Antenor y la sonrisa torcida de Juvenal, como si estuvieran en la penumbra, esperando. Al amanecer, salimos de la pensión con una sola maleta y el corazón encogido. Mercedes nos abrazó fuerte antes de subir al autobús. «Vayan con cuidado», susurró. «No confíen en nadie». El viaje a Santa Teresa fue largo y silencioso. Pasamos horas mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Las montañas se alzaban en el horizonte, los campos secos quedaban atrás, y el polvo se metía por las rendijas del autobús. Pero aunque estábamos lejos, mi miedo no desaparecía. Había un peso en el aire, como si algo nos siguiera. Cuando llegamos a la pequeña terminal, una mujer robusta con vestido floreado nos esperaba. Era la prima de Mercedes, doña Rosa. Nos sonrió cálidamente y nos llevó a su casa. «Estarán seguras aquí», dijo. Quise creerle, de verdad que sí. Los primeros días en Santa Teresa fueron tranquilos. Doña Rosa nos enseñó el cuarto que compartiríamos, pequeño pero limpio, con 2 camas sencillas y una ventana que daba al patio. Mi madre encontró un trabajo temporal ayudando en la panadería del pueblo, y yo me inscribí en la escuela local. Por primera vez en meses, respiramos un poco. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, vi un automóvil estacionado frente a la plaza. Era un coche viejo, de color azul oscuro, con la pintura descascarada en los bordes. Lo reconocí de inmediato. El corazón me dio un vuelco. Era el coche de Juvenal. Me escondí detrás de un árbol y lo vi hablando con 2 hombres desconocidos. Estaban señalando hacia la calle principal, hacia la panadería donde trabajaba mi madre. Mis manos temblaban y tuve que morderme el labio para no gritar. Corrí a casa lo más rápido que pude. Cuando entré, mi madre estaba amasando pan sobre la mesa improvisada de doña Rosa. «Mamá», jadeé, «Juvenal está aquí». Ella dejó caer la masa y me miró fijamente. Por un instante, no dijo nada. Solo se llevó una mano a la boca, como si quisiera contener un grito.
Doña Rosa salió de la cocina, con el rostro sombrío. Lo sabía, murmuró. No iban a rendirse tan fácil. Esa noche, no encendimos las luces. Nos sentamos en silencio, escuchando cada ruido, cada paso que sonaba en la calle. Podía oír mi propio corazón retumbando en los oídos. Sabíamos que nos habían encontrado. Y esta vez, algo me decía que Antenor no pensaba hablar. Esa noche casi no dormimos. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración. Cada crujido de la madera, cada perro ladrando a lo lejos, me hacía pensar que Juvenal estaba detrás de la puerta. A la mañana siguiente, doña Rosa nos preparó un café fuerte y nos miró con gravedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo. Si Antenor sabe dónde están, no tardará en venir por ustedes. Mi madre suspiró y se llevó las manos a la cara. ¿Pero qué podemos hacer, Rosa? No tenemos a dónde ir. Doña Rosa la tomó del brazo. Tengo un amigo en la comisaría. Podría hablar con él, pedirle que vigile la zona. Pero deben estar listas para salir en cualquier momento. Aceptamos su ayuda, aunque en el fondo sabíamos que no podíamos confiar en nadie. El resto de la semana, vivíamos con la sensación constante de estar siendo observadas. Yo caminaba a la escuela mirando siempre hacia atrás. A veces, juraría que veía una sombra moviéndose entre los árboles. Otras, escuchaba pasos que desaparecían apenas me giraba. El domingo, cuando regresábamos de la iglesia, lo vimos. Antenor estaba apoyado contra una farola, fumando, como si nos estuviera esperando. Llevaba una camisa blanca, el cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa fría que me heló la sangre. Mi madre se detuvo en seco. Me sujetó de la mano con fuerza, tan fuerte que casi me dolió. No digas nada, murmuró. Seguimos caminando sin mirarlo, pero sentí sus ojos persiguiéndonos hasta que doblamos la esquina. Esa noche, doña Rosa cerró todas las ventanas y atrancó la puerta. Esto ya no es seguro, dijo con un hilo de voz. Si Antenor está aquí, Juvenal también. Fue entonces cuando mi madre hizo algo que jamás pensé que haría. Sacó un sobre que había estado escondiendo en su bolso desde que dejamos la ciudad. Lo abrió sobre la mesa. Dentro, había varias fotos y un cuaderno viejo, con páginas amarillentas llenas de nombres, fechas y lugares. Doña Rosa frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi madre tragó saliva antes de responder. Pruebas, dijo. Pruebas de todo lo que Antenor hizo, y de quienes lo encubrieron. Mis ojos se abrieron de par en par. Nunca había visto ese cuaderno antes. Mi madre me explicó, en voz baja, que mientras trabajaba en la tienda de costura en la ciudad, escuchó conversaciones, tomó notas y guardó documentos. Sabía que, tarde o temprano, necesitaríamos defendernos. Con esto podemos ir a la policía, dije, aunque mi voz temblaba. Doña Rosa negó con la cabeza. No seas ingenua, niña. Si Antenor tiene contactos en la comisaría, podrían desaparecer esas pruebas. Y desaparecerlas a ustedes también. La habitación quedó en silencio. El aire se sentía denso, casi irrespirable. De pronto, un golpe seco sonó en la puerta. Mi corazón dio un brinco. Doña Rosa hizo una seña para que no hiciéramos ruido. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. «Abre, Rosa», gritó una voz que reconocí de inmediato. Era Juvenal. Doña Rosa se levantó lentamente y se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Lárgate de aquí, Juvenal», dijo firme. «Esta es mi casa». Del otro lado, Juvenal soltó una carcajada áspera. «Dile a tu amiga que salga. Antenor solo quiere hablar». Mi madre se levantó, pálida como un papel. «No abras», susurré, agarrando su brazo. Entonces escuchamos un ruido de pasos, varios, pesados, acercándose desde la calle. Miré por la rendija de la ventana y vi 3 hombres más, todos con chaquetas oscuras. No era una visita, era una emboscada. Doña Rosa cerró todas las cortinas y apagó las luces. El silencio volvió, pero era un silencio cargado de miedo. Mi madre me tomó la cara entre las manos. «Angelina, escúchame», dijo con un hilo de voz. «Si entran, corres. No mires atrás. Corre hacia la iglesia, ¿me entiendes?». Negué con la cabeza, sintiendo las lágrimas resbalando. «No voy a dejarte». Ella me abrazó fuerte,
como si quisiera grabar mi forma en su memoria. «Te lo ordeno», murmuró, y su voz se quebró. Los golpes contra la puerta se hicieron ensordecedores. Los vidrios de las ventanas vibraban. Y entonces, justo cuando pensé que la puerta cedería, escuchamos un silbato agudo en la calle. Unos segundos después, gritos, pasos corriendo y el motor de un coche arrancando. Nos quedamos quietas, sin atrevernos a movernos. Pasaron varios minutos hasta que doña Rosa se asomó por la ventana. Los hombres ya no estaban. Ni Juvenal, ni Antenor. Se habían ido. Pero yo lo supe en ese instante. No se habían rendido. Solo estaban esperando el momento adecuado para atacar. Esa noche nadie pegó un ojo. El silencio era tan pesado que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Mi madre se quedó sentada en la mesa, con el cuaderno abierto frente a ella, pasando las páginas una y otra vez como si buscara una respuesta entre esas líneas. «Esto ya no es vida», murmuró casi para sí misma. Doña Rosa la miró con compasión. «Si sigues huyendo, ellos siempre te encontrarán», dijo. «Pero si hablas, te pondrás en la boca del lobo». Mi madre apretó los labios y asintió. «No podemos seguir escondiéndonos. Si me callo, ellos seguirán haciendo lo mismo con otras niñas». Sus palabras me helaron por dentro. Sabía que estaba decidida. A la mañana siguiente, salimos temprano rumbo a la ciudad. Doña Rosa nos prestó un viejo coche y nos acompañó hasta la carretera. El cuaderno viajaba conmigo, bien apretado contra mi pecho. Mientras nos acercábamos a la comisaría, el aire se sentía cada vez más denso. Las manos de mi madre temblaban en el volante. Cuando llegamos, un policía nos recibió con una sonrisa demasiado amable. Era un hombre alto, con bigote y mirada calculadora. Mi madre pidió hablar con el comisario. El policía nos hizo pasar a una sala pequeña y cerró la puerta detrás de nosotras. Pocos minutos después, entró un hombre robusto, de traje gris y voz grave. «¿En qué puedo ayudarlas?», preguntó, aunque su tono sonaba más como una advertencia. Mi madre colocó el cuaderno sobre la mesa. «Quiero denunciar a Antenor y a Juvenal», dijo. «Y no solo a ellos. Quiero denunciar a todos los que los encubrieron». El comisario hojeó las primeras páginas, sus cejas arqueándose lentamente. «Esto es muy grave», murmuró. Entonces levantó la mirada y clavó sus ojos en los de mi madre. «¿Quién más sabe que usted tiene esto?». Mi madre dudó un instante. «Nadie», respondió. El comisario cerró el cuaderno con fuerza y se reclinó en la silla. «Voy a serle sincero, señora. Usted no sabe en qué terreno se está metiendo. Hay nombres aquí que, bueno, digamos que algunos de ellos no deberían estar en este cuaderno». Su voz se tornó más fría. «Váyase a casa. Olvide que lo tiene». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué?», pregunté, incrédula. «¿Va a protegerlos?». El comisario la miró largo rato, sin decir palabra. Finalmente, deslizó el cuaderno hacia nosotras. «No se puede luchar contra gente que tiene el poder en sus manos. Si yo fuera usted, quemaría esto y me marcharía». Mi madre se levantó de golpe. «No voy a callarme», dijo con voz temblorosa pero firme. El comisario suspiró y, en un gesto lento, se quitó los lentes. «Entonces, al menos, cuide su espalda. Porque Antenor ya sabe que están aquí». Salimos de la comisaría en silencio. El aire afuera parecía más espeso, como si el sol hubiera dejado de calentar. Cuando subimos al coche, vimos a lo lejos un sedán negro estacionado frente a la plaza. Dentro, 2 hombres nos observaban sin disimulo. «Nos están siguiendo», susurré. Mi madre encendió el motor, pero no tomó el camino directo de regreso. Dobló por calles secundarias, cambiando de dirección varias veces, hasta que logró despistarlos. Cuando por fin llegamos a la casa de doña Rosa, mi madre cerró la puerta con cerrojo y se dejó caer en la silla. «Nos quedan 2 opciones», dijo, casi sin aire. «O entregamos el cuaderno a alguien que pueda hacer ruido, o desaparecemos». Doña Rosa frunció el ceño. «¿Y quién podría ayudarte?». Mi madre bajó la voz. «Conozco a un periodista. Si esto se publica, Antenor ya no podrá esconderse». Esa misma noche, doña Rosa hizo una llamada desde un teléfono público. El periodista aceptó vernos, pero pidió que fuera en un lugar neutral.
Un café en las afueras, dijo. Y vengan solas. El encuentro estaba fijado para el día siguiente. Esa noche casi no respiramos. Yo no sabía si estábamos dando un paso hacia la libertad, o hacia una trampa. Al amanecer, el cielo estaba gris y el aire olía a lluvia. Salimos temprano, con el cuaderno envuelto en una bolsa de plástico, y tomamos un camino distinto, evitando la carretera principal. El café estaba en un cruce solitario, rodeado de campos y árboles altos. Cuando llegamos, vimos al periodista sentado en una mesa cerca de la ventana. Era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una barba descuidada. Mi madre colocó el cuaderno frente a él. Si algo me pasa, dijo en voz baja, quiero que lo publiques todo. El periodista asintió y empezó a hojear las páginas, pero de pronto se detuvo. Su rostro se tensó, se inclinó hacia nosotras y murmuró, «Nos están siguiendo». Me giré hacia la ventana. 2 hombres salían de un coche gris estacionado al otro lado de la calle. Uno de ellos era Juvenal. El periodista se puso de pie, intentando disimular el pánico. «Por la puerta trasera», susurró. Corrimos hacia la salida, cruzamos la cocina y abrimos la puerta que daba a un callejón. La lluvia empezaba a caer, empapándonos de inmediato. Podíamos escuchar los pasos de Juvenal detrás de nosotras, cada vez más cerca. De pronto, un coche azul se detuvo en seco frente a la callejón y alguien nos gritó desde adentro, «Suban, rápido». Era el amigo de doña Rosa, el policía que ella conocía. Mi madre dudó un instante, pero entonces vimos que Juvenal doblaba la esquina. Subimos al coche y cerramos la puerta de golpe. El motor rugió y salimos disparados mientras la lluvia golpeaba los cristales. Juvenal gritó algo que no alcanzamos a escuchar. El periodista, que nos había seguido hasta el coche, saltó al asiento delantero y se giró hacia mi madre. «Ahora ya no hay vuelta atrás», dijo. «Acaba de empezar la guerra». El coche avanzaba a toda velocidad mientras la lluvia azotaba los cristales. El sonido de los limpiaparabrisas era el único compás constante en medio del caos. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. El policía que conducía, un viejo amigo de doña Rosa llamado Salcedo, nos lanzó una mirada seria por el retrovisor. «Van a ir a por ustedes», dijo, con voz grave. «Pero tengo un plan». El periodista, empapado y con las manos temblorosas, lo miró incrédulo. «¿Qué clase de plan?» Salcedo inspiró hondo. «Si Antenor sabe que el cuaderno existe, intentará recuperarlo. Pero si lo hacemos público primero, perderá el control. Tengo un contacto en Lima, un canal independiente. Si logramos llegar allá, pueden difundirlo todo». Mi madre lo miró fijamente. «¿Podemos confiar en ellos?» «No podemos confiar en nadie», respondió Salcedo. «Pero al menos no trabajan para ellos». El coche serpenteó por carreteras secundarias durante casi una hora, evitando la autopista principal. Atrás, el cielo se tornaba más oscuro, como si la tormenta creciera junto con nuestro miedo. Cuando por fin llegamos a Lima, Salcedo nos llevó a un edificio gris, sin carteles ni ventanas visibles. El periodista bajó primero y llamó 3 veces a la puerta metálica. Un hombre delgado, con gafas y auriculares colgando del cuello, nos hizo pasar sin decir palabra. Dentro había una pequeña sala con varias computadoras y cables colgando por todos lados. «Este es Marco», explicó Salcedo. «Trabaja para un medio que no le teme a nadie». Marco tomó el cuaderno y empezó a escanearlo página por página. Su rostro iba cambiando mientras leía. Al terminar, levantó la vista. «Esto es dinamita», dijo. «Pero tienen que entender algo, cuando publiquemos esto, Antenor y su gente no se van a quedar de brazos cruzados». Mi madre asintió, firme. «Ya vivimos con miedo suficiente. Prefiero que la verdad salga a la luz». Mientras Marco preparaba el archivo, escuchamos un ruido extraño. Un golpe seco, como si alguien hubiera empujado la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Salcedo se asomó por la ventana y su rostro palideció. «Nos encontraron», murmuró. El periodista apagó las luces y bajamos las persianas. Afuera, un sedán negro se estacionó frente al edificio. 2 hombres bajaron, y uno de ellos, aunque lo intentara, no podía ocultar su identidad. Era Juvenal. «Necesitamos más tiempo», susurró Marco, sin levantar la vista de la computadora. «Si termino de subir esto, no podrán detenernos».
Los archivos se replicarán automáticamente en varios servidores. Salcedo sacó su arma y se colocó junto a la puerta. 5 minutos, eso es todo lo que necesitamos, dijo. Cierren todo y manténganse agachadas. Los golpes contra la puerta se hicieron más fuertes. Podía escuchar las voces al otro lado. Abraham, policía. Pero sabíamos que no eran policías. El periodista se inclinó hacia Marco. ¿Cuánto falta? 2 minutos, respondió. El sonido metálico de una palanca retorciendo la cerradura nos heló la sangre. Entonces, todo ocurrió muy rápido. La puerta cedió, y Juvenal irrumpió en la sala con otro hombre armado. Salcedo disparó primero, apuntando al marco de la puerta, obligándolos a retroceder. El eco del disparo me ensordeció. «Sube los archivos, Marco», gritó el periodista. Marco tecleaba a toda velocidad, el sudor resbalándole por la frente. Juvenal volvió a asomarse, pero esta vez traía un arma. Salcedo lo enfrentó, apuntando directamente a su pecho. «Da un paso más, y no sales vivo», advirtió. El ambiente estaba cargado de electricidad. Yo podía sentir el zumbido de los monitores, el olor a pólvora y el sonido irregular de mi propia respiración. De pronto, la computadora emitió un pitido agudo. Marco levantó las manos, temblando. «Listo. Está en línea». El periodista agarró su cámara y gritó: «Ahora todos lo saben, Juvenal. Ya no pueden esconderse». Juvenal lo miró con un odio tan profundo que sentí que el aire se cortaba. Finalmente, retrocedió, bajando el arma. «Esto no termina aquí», dijo, antes de girar y marcharse. El silencio cayó sobre la sala como un peso insoportable. Mi madre se dejó caer en una silla, las manos cubriéndose el rostro. Habíamos ganado, pero también sabíamos que acabábamos de empezar una guerra mucho más grande. Al día siguiente, las noticias explotaron. El reportaje estaba en todas partes: televisión, radio, redes sociales. Los nombres estaban ahí. Las pruebas, los testimonios, las fechas. El país entero se sacudió. Antenor salió en televisión negándolo todo, con la voz temblorosa y las manos sudorosas. Pero ya era tarde. Decenas de víctimas empezaron a hablar. Se abrieron investigaciones. Se cerraron salas del reino, y varios líderes huyeron del país. El teléfono de mi madre no paraba de sonar. Había periodistas, abogados, víctimas que pedían ayuda. Pero ella estaba agotada. Un atardecer, nos sentamos juntas en el porche de la casa de Doña Rosa. El cielo estaba anaranjado, y el viento olía a tierra mojada. «Lo hicimos», le dije, aunque mi voz sonaba débil. Ella no respondió de inmediato. Finalmente, me miró con lágrimas contenidas. «No ganamos, hija», murmuró. «Pero al menos, dejamos de callar». Por primera vez en años, el silencio no me pareció tan pesado. Por primera vez, podía respirar. Pasaron 3 años desde aquella noche en Lima. El tiempo no borró las cicatrices, pero sí nos enseñó a vivir con ellas. Después de que el reportaje se hizo público, la organización se fragmentó. Algunos líderes huyeron a otros países, otros enfrentaron juicios interminables. Juvenal, por ejemplo, desapareció durante meses. Cuando lo capturaron en la frontera con Bolivia, su rostro estaba demacrado, pero sus ojos seguían llenos de odio. Antenor, en cambio, logró mantenerse en libertad por un tiempo, gracias a sus contactos y su dinero. Pero cada semana surgían nuevas denuncias, nuevos testimonios, nuevas víctimas que reunían el valor de hablar. Finalmente, la presión mediática y social se volvió insoportable. Un día cualquiera, sin previo aviso, Antenor apareció en televisión para defender su honor. Vestía un traje caro, pero sus manos temblaban frente a las cámaras. Juró que todo era mentira. Que éramos enemigos del reino. Que la prensa manipulaba la verdad. Que las víctimas habían sido confundidas. Pero sus palabras ya no tenían poder. La gente había visto las pruebas. El sistema judicial, que antes parecía sordo, empezó a moverse lentamente. Y aunque los procesos fueron largos y desgastantes, poco a poco vimos caer las primeras sentencias. Algunos terminaron en prisión. Otros, los más poderosos, lograron pactos oscuros para evitarlo. Pero la red estaba rota. Nunca volvería a ser la misma. Mi madre, sin embargo,
Nunca volvió a ser la mujer que era antes. Había luchado demasiado, había visto demasiada oscuridad. Sus manos temblaban cada vez que veía un uniforme o escuchaba una sirena. Durante meses, no podía dormir. Yo la veía caminar por la casa en plena madrugada, con la mirada perdida. Me acerqué a ella una noche, mientras bebía té frío en silencio. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Ella bajó la mirada, con un cansancio profundo. No, murmuró. Porque si callaba, ellos seguían ganando. Pero tampoco puedo decir que estoy en paz. Guardamos silencio un largo rato. El viento movía las cortinas y, en algún lugar lejano, un perro ladraba. Finalmente, me tomó de la mano. Lo que hicimos. Nos costó todo, susurró. Pero prefiero vivir con miedo que vivir arrodillada. Con el tiempo, la comunidad también cambió. Muchas familias abandonaron las congregaciones. Algunas nunca volvieron a reunirse, y otras formaron grupos pequeños, independientes. Los salones del reino se vaciaron poco a poco. La gente empezó a cuestionar, a preguntar, a exigir respuestas. Yo misma volví al lugar donde todo empezó, aquel salón donde escuché por casualidad la conversación de los 3 ancianos. Las paredes seguían iguales, el mismo piso, los mismos bancos. Pero el silencio era distinto. Ya no era un silencio de obediencia, sino de desconfianza. Me quedé allí un rato, observando el espacio vacío, sintiendo el eco de todo lo que habíamos perdido. Cuando salí, el sol estaba cayendo. El aire olía a polvo y libertad. Supe entonces que habíamos hecho lo correcto, aunque las heridas siguieran abiertas. No ganamos una batalla sencilla. No recuperamos todo lo que nos arrebataron. Pero dejamos de vivir bajo su control. Y en ese pequeño acto de resistencia, encontramos un pedazo de justicia. Unos meses después, recibí una llamada de Marco, el periodista. Su voz sonaba diferente, más cansada. Hay algo que tienes que saber, dijo. Han encontrado más documentos, más nombres. Lo que descubrimos apenas fue la punta del iceberg. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa. ¿Otra vez?, susurré. Marco suspiró. Sí, otra vez. Pero esta vez, no estaremos solos. Colgué y me quedé mirando la calle vacía frente a mi casa. El mundo parecía tranquilo, pero yo sabía que, debajo de esa calma, aún había secretos esperando ser revelados. Quizá nunca terminemos de descubrirlos todos. Quizá la lucha nunca termine. Pero ahora ya no temo tanto. Porque aprendí que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y eso, es lo único que les arrebata el poder para siempre.